Dependiendo de lo que veamos, si tenemos los componentes, hablemos, les digo, siempre lo que vemos son dos componentes, las células caliciformes y el borde en cepillo. Si vemos esos dos componentes, se llama metaplasia completa. Cuando solamente hay uno de esos componentes, es metaplasia incompleta. ¿Cuál es la importancia de estos tipos de metaplasia, doctores? La metaplasia incompleta es la que está asociada más frecuentemente con el adenocarcinoma gástrico. ¿De acuerdo? De ahí su importancia. La atrofia, recuerden ustedes que la atrofia también es un mecanismo de adaptación, doctores, y es una disminución en el tamaño de las células. ¿Cómo es que vemos la atrofia en la mucosa gástrica? Vemos áreas desprovistas de glándulas, doctores, y la atrofia, doctores, también está asociada con el desarrollo de neoplasias malignas gástricas. Entonces, por ello, es importante que les podamos nosotros reportar de qué tipo de metaplasia estamos hablando y si hay o no hay atrofia. Ok, esta, doctores, es una biopsia gástrica con proceso inflamatorio que se llama gastritis. Entonces, vean, esta es la superficie de la mucosa gástrica y todo esto es la lámina propia. Esta parte de aquí, doctores, lo que predomina es infiltrado inflamatorio. Eso, doctores, es un agregado linfoide, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos un proceso inflamatorio que tiene presencia de folículos linfoides, la gastritis se llama gastritis folicular por la formación de folículos linfoides, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esta biopsia y entonces tiene gastritis, sí, sí tiene gastritis. Tenemos que decir que hay gastritis, en este caso folicular, crónica. Y tenemos que decir la cantidad, doctores. ¿Qué tanto infiltrado inflamatorio hay? Bueno, pues así viendo esa imagen podemos decir que tiene un infiltrado moderado. Ojo, doctores, el decir las cantidades es apreciativo, ¿ok? Si, por ejemplo, esta es la primera biopsia gástrica que yo veo, a lo mejor voy a decir, tiene muchísimo infiltrado inflamatorio. Si he visto peores que esa, entonces voy a decir, pues tiene infiltrado inflamatorio leve, ¿de acuerdo? Por eso es que el artículo de Sidney, doctores, para gastritis crónica, lo que nos pone son figuritas para que hagamos más o menos comparativos y podamos saber cuándo llamarle leve, moderada y severa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tiene infiltrado inflamatorio? Sí, entonces es una gastritis crónica. ¿Qué tanto infiltrado inflamatorio tiene? Digamos que tiene moderado. Entonces, gastritis folicular crónica moderada. Ahora, esta es otra imagen histológica, nuevamente, doctores, vean, es la superficie que alcanzamos a ver la muscular de la mucosa y vean, esta es mucosa gástrica normal, pero del lado izquierdo, doctores, empezamos a ver una variación en esta mucosa gástrica. Nos acercamos y lo que vemos es que estas glándulas empiezan a tener estos espacios o estas células con espacio blanco que corresponden a células caliciformes, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, las células caliciformes, doctores, forman parte de la metaplasia. Entonces, en este caso, esta es una gastritis crónica, doctores, que llamémosle si ustedes quieren leve o moderada, doctores, ¿tiene actividad? Sí, sí tiene actividad. ¿Cómo es que vemos la actividad? Por ejemplo, en esta foveola, vean, aquí vemos una celulita que se ve más hacia la luz de la glándula y aquí vemos otras células que se ven un tanto diferentes. Esos son los neutrófilos, doctores, eso es actividad. Entonces, ¿tiene actividad? Sí, sí tiene actividad. ¿Qué tanta actividad tiene? Nuevamente, dependiendo de la cantidad que veamos, le podemos decir leve, moderada o severa. ¿Ok? Y aquí le vamos a tener que poner que tiene una metaplasia. ¿Qué tipo de metaplasia es? Esto, doctores, es una metaplasia completa. ¿Por qué? Porque tiene células caliciformes y tiene borde en cepillo. Me acerco para que las vean en esta imagen. Y entonces vemos las glándulas, vemos las células caliciformes y esta parte que ustedes ven hacia la luz de la glándula, que se ve mucho más eosinófila, doctores, corresponde al borde en cepillo. Entonces tenemos células caliciformes y borde en cepillo, eso se llama metaplasia intestinal completa, ¿de acuerdo?
¿Dudas o preguntas, doctores? ¿No? Ok. Entonces, esto es el cuello de la foveola, doctores. Y esto que ustedes ven aquí es el moco. Inmerso en el moco ven estos que parecen así como si fueran palitos, doctores. Estos de aquí, estos de por acá, donde más por aquí, ¿ok? Ven ustedes unas zonas que están mucho más remarcadas y son lineales, doctores, son bacilos, ¿ok? Eso es el Helicobacter pylori. Entonces, una vez que nosotros ya vimos que hay infiltrado inflamatorio, que hay actividad, que hay metaplasia, doctores, y si ya hay o no hay atrofia, tenemos que ir a buscar el bacilo para ver si realmente tiene bacilo presente en esa biopsia que nos están mandando, para que lo reportemos y entonces, doctores, ustedes puedan otorgar el tratamiento al paciente. ¿Dudas o preguntas? Sí, doctora, en la anterior imagen, la que estábamos No te viendo, escucho, Celso, perdón. ahí ya. Un poquito más, a ver. Ah, es que le quería preguntar de la imagen anterior, ¿en dónde estaba el Helicobacter pylori? Porque como que no sé, no ¿Dónde lo está el vi. Helicobacter pylori? Ajá, Mira, todo esto que vemos aquí, esto y acá es moco. Y entonces les dije que íbamos a buscar el Helicobacter en el cuello de las foveolas y normalmente inmerso en moco. ¿Ok? Entonces, aquí, mira, donde estoy, me voy a quitar y vas a ver que hay un palito. Y aquí arriba también hay otro palito. Y este que está aquí se ve mucho más grande. ¿Sí lo logras ver? sí, Ok, eso es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori lo podemos diagnosticar con hematoxilina y eosina. Entonces, sí se ve el microorganismo, doctores, ok, con tinción de hematoxilina y eosina. Y así es como lo diagnosticamos normalmente. ¿Sí? sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, doctora. Diego, dime. Sí, me confundí un poco entre la diferencia. Bueno, es que estaba leyendo en el libro y me confundí un poco entre la gastritis crónica y la aguda. Bueno, aparte de la etiología, Ok. pero prácticamente podría ser también por la presencia de neutrófilos en el caso de la aguda. Sí, pero acuérdense que donde les dije que teníamos que ver los neutrófilos para la actividad. En la gastritis crónica, los neutrófilos nos dan actividad, nos indican actividad, pero ¿dónde las tenemos que ver? En En, epitelio de las, superficie. en el epitelio de superficie, ¿ok? En la gastritis aguda, tú vas a ver el infiltrado de neutrófilos en la lámina propia, ¿ok? Y ahí se llama gastritis aguda, Gracias, doctora. ¿sí? ¿Alguien más? Yo, doctora, solamente para confirmar, para clasificar, entonces la gastritis son 4 puntos, ¿verdad? Es infiltrado, la actividad, la metaplasia y ver si tiene atrofia, ¿cierto? Atrofia. Así Ah, es. y para, Eso es lo ajá, que tenemos, eso es lo que les tenemos que reportar en una biopsia gástrica. ok. Y en base a esto, después se tiene que buscar si hay bacilos para confirmar si es por Helicobacter pylori y dar Así tratamiento. es. Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctora, yo una pregunta. Sí, Oscar. Eh, bueno, con lo que dijo mi compañero era actividad, cantidad, metaplasia y atrofia, pero en cantidad, ¿me puedes recordar cómo o bueno, qué es lo que estamos buscando ahí? En el caso de la gastritis y de la actividad, la reportamos como leve, moderada y severa. ¿Mm? Pero para cantidad, perdón, doctora, creo que no me entendí bien. Para cantidad, Ajá, así, es, leve, moderada y severa. O por ejemplo, si quieres, en lugar de decir severa, si quieres decir acentuada, puedes decir acentuada. Ujú. gracias. ¿Sí? ¿Alguien más?
Doctora, dijo que también iba a haber presencia de linfocitos, pero eso solamente es en la gastritis crónica. ¿Y en qué parte? En la También en la crónica, en la superficie. lámina propia. En la lámina propia. Ok. El infiltrado Gracias. inflamatorio, para que nosotros digamos si es aguda o crónica, doctores, lo vemos en la lámina propia. ¿Ok? En el epitelio de superficie, en las células, doctores. Vamos a ver los neutrófilos. Vean, por ejemplo, esto es un neutrófilo, doctores, ¿ok? El infiltrado de neutrófilos, para que califiquemos la actividad, lo vemos en las células, ¿ok? En las células de la superficie. Ajá. Gracias, doctora. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, esta también es otra biopsia de la superficie de una foveola, doctores, es el cuello. Y entonces, vean, todo esto que está aquí en medio corresponde a moco. Y en ese moco, doctores, vemos nuevamente los bacilos, que son estos como palitos que ustedes van a ver un poquito más eosinófilos aquí, miren, en estas partes. Entonces, aquí, esta biopsia también tiene colonización por Helicobacter pylori. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿No? ¿Ninguna? ¿No hay preguntas, Mario? ¿No hay dudas? Creo que, creo que no, doctora. Ok, Muchas gracias. entonces, para que vaya yo preguntando, si tus compañeros no tienen dudas y vemos que no responden, me hagas favor de responder tú. ¿Sale, Mario? Porfis. Para que si no quieren preguntar, manden mensaje a ti al chat y tú a su chat que ustedes tengan y ya me hagas favor tú de decir que no, para que avancemos. ¿Sale? Sí, doctora. Ok. Ahora, doctores, vamos a ver úlcera. Las úlceras, doctores, son procesos en los cuales son secundarios normalmente a un proceso inflamatorio, también pueden ser secundarios a un proceso neoplásico, doctores. Y una úlcera, doctores, tiene ciertas características que debe de cumplir para que nosotros le llamemos así úlcera como tal, doctores, ¿ok? Entonces, macroscópicamente, el sitio más frecuente donde se forman las úlceras, doctores, es en la porción del antro hacia lo que es la curvatura menor, ¿de acuerdo? Entonces, y ese es casualmente el sitio donde se inician más frecuente las neoplasias, doctores, ¿de acuerdo? Las úlceras macroscópicamente, doctores, o endoscópicamente, ustedes las clasifican o les llaman benignas o malignas, ¿ok? ¿Por qué? Por ciertas características que ustedes le van a ver. Una úlcera, doctores, en las cuales su superficie está bien delimitada, no tiene necrosis, no tiene proceso inflamatorio, doctores, normalmente se considera una úlcera benigna y casi siempre están asociados a un proceso inflamatorio, a una gastritis. Mientras que en las úlceras que ustedes ven que los vasos, alrededor o la superficie de esa glándula, doctores, de esa úlcera, perdón, está irregular, los vasos están muy dilatados, prominente, el centro tiene necrosis, doctores, y una necrosis acentuada, los vasos se ven tortuosos, doctores, son de las úlceras que tienen sospecha de ser malignas, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces, vean, esto es una imagen, un dibujo de cómo es que vemos una mucosa gástrica, ¿de acuerdo? Entonces, en la mucosa gástrica, doctores, en la úlcera, lo que vamos a ver es que hay pérdida completa de la capa mucosa y la base de la úlcera, doctores, vamos a encontrar que tiene fibrosis, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el intento de reparación de esa úlcera. La úlcera va a tener 4 capas.
En la superficie, doctores, lo que vamos a ver es necrosis e infiltrado inflamatorio, doctores. Sobre todo vemos necrosis. Después, la segunda parte, vamos a ver el infiltrado inflamatorio, que es de predominio agudo, doctores, ¿ok? Una de las características de las úlceras, doctores, es que tiene infiltrado inflamatorio agudo y crónico. Si nosotros vemos que predomina el infiltrado inflamatorio agudo, eso se llama úlcera activa. Si no vemos que tenga infiltrado inflamatorio, doctores, es una úlcera crónica sin actividad. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ok. Entonces, les dije que la úlcera tenía 4 capas. ¿Quién me dice cuáles son las 4 capas de la úlcera? Yo. Oliva, a ver. ¿Sí? Pues ¿Oliva habló sería- o no? ¿O fue Karen? Sí, yo. Bueno, pues sería necrosis, infiltrado inflamatorio, tejido de granulación y fibrosis. Ok, bien, Oliva. Entonces, ok, entonces, de arriba de la superficie hacia la parte más profunda de la úlcera, doctores, lo que vamos a ver es que va a haber necrosis en la superficie. Todo el tejido que esté muerto lo vamos a ver acumulado allí. Y entonces vemos necrosis. Posteriormente vemos el infiltrado inflamatorio. Les decía yo, si lo que vemos que predomina en ese infiltrado inflamatorio son neutrófilos, esa es una úlcera activa. Después, doctores, lo que vamos a ver es el tejido de granulación, que en esta parte más o menos lo representa aquí con estos vasitos, doctores. El tejido de granulación dijimos que son vasos de neoformación, ¿ok? Y por último, la parte de la fibrosis. En esa parte, doctores, que el tejido forma fibrosis es la cicatriz, doctores. Está por el intento de repararse de esa úlcera y de evitar que se rompa, que sufra ruptura de la pared, ¿de acuerdo? Ok, entonces, histológicamente así es como nosotros vemos una úlcera, doctores. En la superficie, estas partes que son las orillas, eso que vemos en un rosa más pálido, doctores, corresponde a la necrosis, ¿ok? Esta parte de por aquí, esta parte que vemos acá, corresponde al infiltrado inflamatorio agudo, a la inflamación. Estos de aquí, ¿sí? Estos de aquí son los vasos pequeñitos y que son los vasos de neoformación. Y la parte más baja, doctores, que aun cuando tiene infiltrado inflamatorio, lo único que tiene es tejido fibroso y esa es la fibrosis. En esta imagen, doctores, es una úlcera más pequeña, ¿ok? Pero logramos ver los componentes de la úlcera. La parte de la superficie que está combinada, esta parte pequeñita, es la necrosis. Todo esto es infiltrado inflamatorio. Esto que se ve rojo son los vasos de neoformación y la parte que está hacia acá abajo, doctores, que ya no sale en la imagen, corresponde a la fibrosis. Entonces, una úlcera, doctores, no significa que sea del espesor completo de la pared gástrica o del órgano donde tengamos la úlcera, doctores. Una úlcera se llama así porque estamos viendo los 4 componentes juntos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la mayoría de las biopsias endoscópicas que ustedes nos envíen de todo el tracto gastrointestinal? Vemos sobre todo la superficie de la úlcera o nosotros se los reportamos como borde de la úlcera. ¿Por qué? Porque lo único que nosotros vamos a ver va a ser el infiltrado inflamatorio y algunas veces vemos la necrosis. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, doctores? Doctora, entonces, solo para confirmar, Valeria. las capas de la úlcera eran los restos necróticos, el infiltrado inflamatorio, el tejido de granulación o vasos de neoformación y la fibrosis. Así es, son las 4 capas que va a tener una úlcera.
¿sí? Ah, Todas las úlceras tienen esas 4 capas, ¿ok? Entonces, nosotros como patólogos a veces no vemos las 4 capas, doctores. Lo que vamos a ver muchas veces es solo la superficie, que ya sea la parte de la necrosis y el infiltrado inflamatorio, ¿de acuerdo? ok, Doctora, gracias. yo tengo otra pregunta. Sí. Diego. Mencionó que las úlceras pueden ser benignas y malignas, ¿verdad? Pero la diferencia prácticamente es que en las benignas no hay necrosis y no hay proceso inflamatorio, ¿verdad? A ver, esa clasificación de benignas y malignas es endoscópica, ¿ok? Es en base a cómo vean ustedes el borde de la úlcera. Si el borde de la úlcera está bien delimitado, si no tiene necrosis en el centro de la úlcera, que ustedes lo vean así macroscópicamente y que los vasos, gracias, y que los vasos estén así prominentes, que los logren ver ustedes en esa zona de la úlcera, ustedes o los endoscopistas la califican o la clasifican como benigna. Si tiene el borde de la úlcera irregular, si en el centro de la úlcera tienen necrosis, en la superficie es irregular, si los vasos sanguíneos están tortuosos o están prominentes, irregulares, entonces ustedes lo clasifican como, los endoscopistas lo ponen como una úlcera probablemente maligna, ¿de acuerdo? Pero esos son datos endoscópicos. Gracias. ¿Sí? Para nosotros, histológicamente, doctores, siempre son úlceras que pueden estar asociados, las úlceras, tanto las úlceras benignas como las malignas, nosotros los vemos igualitos, tienen esas 4 capas. La diferencia, doctores, es que si inmerso en ese infiltrado inflamatorio nosotros vemos alguna célula neoplásica, pues en automático reportamos así, úlcera, borde de úlcera activa con presencia de células neoplásicas sugestivas de adenocarcinoma o de carcinoma difuso o de neoplasia linfoide, ¿ok? Entonces, para nosotros, histológicamente una úlcera es una úlcera siempre que tenga las 4 capas, que pueda o no estar asociado a un proceso neoplásico, eso ya es otra cosa. Para nosotros una úlcera es igual siempre, ¿ok? Sí, doctora. Sí, doctora. Una duda ¿Alguien rápida. más? Sí, dijo Sí, que en la curvatura menor o mayor, es que ahí se me trabó. menor. Menor, ok. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Y entonces pasamos con las neoplasias de estómago. Vamos a empezar con las neoplasias benignas, doctores. Las neoplasias benignas de estómago hasta colon se llaman pólipos, doctores. Histológicamente son igualitos, ¿ok? Son iguales. En todo, desde estómago hasta colon, los pólipos van a ser iguales. Y los pólipos se clasifican en 3 tipos, doctores. Pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios y pólipos amartomatosos. Su libro, doctores, dice que algunos son pólipos adenomatosos, algo así, si mal no recuerdo, pólipo adenomatoso. Ahí ese término está incorrecto. Si utilizamos el término pólipo, estamos hablando de que es benigno. Si utilizamos el término adenoma, estamos hablando de que tiene displasia, ¿de acuerdo? El adenoma es una lesión preneoplásica. Si recuerdan, en el capítulo de neoplasias, vimos el término en su libro, en su capítulo de neoplasias, dice adenoma. Y recuerdan ustedes que en las diapositivas les dije, a ver, doctores, no nos confundamos, y les puse hasta en paréntesis, el término adeno va a significar que forma glándulas. ¿Por qué se los puse así? Porque precisamente en tracto gastrointestinal, adenoma, doctores, no implica, o sea, no se refiere a que se originó de una glándula o a que forma glándulas, no, sino más bien adenoma como tal, doctores, hablando ya de tracto digestivo,
Nos estamos refiriendo a una lesión premaligna. Es una lesión originada en la mucosa gástrica, colónica o duodenal, doctores, que tiene displasia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Ok, entonces no quiero, por favor, que en esa parte tengan dudas, porque no es lo mismo hablar de adenoma como un término para nombrar neoplasias que el adenoma como una lesión preneoplásica en el tracto gastrointestinal. ¿Ok? Doctora, pero entonces solo aplica esto en el tracto A intestinal. ver, otra vez, Ariane. O sea, esto solamente aplica para el tracto intestinal. O sea, si ya hablamos de otra estructura, ya se ¿Para qué? considera ¿Para qué, Ariane? para el tracto digestivo. O sea, solamente el adenoma, No te escucho eso que dices, que solamente aplica para o sea, para el tracto digestivo. O sea, digamos que si ocupamos ¿Para adenoma intestino? digestivo. ¿Para intestino? Ajá, digestivo. A ver, es que ahí de pronto como que no escucho eso que dices. Ok. A ver. El término adenoma significa que es una lesión preneoplásica o que tiene displasia y aplica para las lesiones que vemos en tracto gastrointestinal, de estómago hasta colon. ¿De acuerdo? Ok, sí, acá. ¿Sí? Por eso cuando vimos el capítulo de neoplasias, acuérdense que donde decía adenoma le puse entre paréntesis adeno. ¿Sí? Sí, doctora, ya. Gracias. Ok. Entonces, los pólipos, doctores, pueden ser de estos tipos, de 3 tipos, así es como se clasifican los pólipos: hiperplásicos, inflamatorios y amartomatosos. Esta imagen, doctores, es la imagen histológica de un pólipo hiperplásico. El pólipo hiperplásico, su nombre está asociado con el término de hiperplasia, y en la hiperplasia dijimos que era el aumento en el número de células. Bueno, en los pólipos hiperplásicos lo que sucede es que aumenta la cantidad de células secretoras, doctores, y entonces como aumentan las células y tienen que seguir cabiendo en esta foveola, lo que sucede es que empiezan a plegarse sobre sí, se van formando espacios como si fueran escalones, doctores, dentro de la foveola, por la proliferación de las células. Y a esto, doctores, se le llama en una imagen de sierra, doctores, de dientes de sierra. Si ustedes llegaron a ver un serrucho, por ejemplo, doctores, lo que tiene son los dientitos así como en zigzag, y si juntaran uno y otro, más o menos se verían como si fuera la foveola con las células hiperplásicas, quedan cruzadas casi una con los otros. Entonces, esa es la característica de un pólipo hiperplásico, doctores. Tiene aumentado el número de las células en la foveola, doctores, y entonces va a dar un aspecto de dientes de sierra. Este es también un pólipo hiperplásico, y entonces vean, cada uno de estos espacios corresponde a las foveolas y es mucosa gástrica. Entonces, en la foveola, doctores, si ustedes ven, vean cómo las células se ven mucho más, que proliferan mucho más, doctores, ¿ok? Y vean cómo forman estos espacios como si fueran escalones y se están plegando hasta dar un aspecto de, también le llaman un aspecto de sacacorcho. Por ejemplo, en esta foveola vean cómo las glándulas, las células se ven dispuestas de una manera que pareciera que está teniendo la imagen precisamente del sacacorchos, doctores. El siguiente tipo de pólipo, doctores, es el pólipo inflamatorio. En el pólipo inflamatorio, doctores, tenemos algunas variaciones en su nombre dependiendo de las características que le veamos. El pólipo inflamatorio se nombra así porque lo que vamos a ver, doctores, es que la lesión está cubierta por lo menos en 3 de sus caras por mucosa o por epitelio gástrico o de la porción del segmento gastrointestinal donde se haya originado. En el centro, doctores, vamos a ver que sus glándulas van a tener dilataciones quísticas.
Y esos quistes, doctores, vean, sí, esta es la superficie, esos vasitos que vemos allí es porque está ulcerado el epitelio de superficie. Vean cómo las glándulas están dilatadas. Esta es una glándula con dilatación quística acá y acá. Y vean cómo en el centro se ve algo de contenido. Si nosotros nos acercamos, doctores, ese contenido corresponde a infiltrado inflamatorio agudo. Es por ello que se llaman pólipos inflamatorios, porque el contenido de la dilatación quística en las glándulas, doctores, es infiltrado inflamatorio. Cuando nosotros vemos un pólipo inflamatorio en niños de 5 años o menos, o menores de 5 años, doctores, ese pólipo en automático se le cambia el nombre y no se llama inflamatorio, se llama juvenil, ¿de acuerdo? Y nos Solo acercamos. menores de 5 años, ¿verdad, doctora? Menores de 5 años, sí. Esto, doctores, es la imagen microscópica del contenido de las dilataciones quísticas de la glándula. Y lo que predominan, doctores, son los polimorfonucleares con más de 3 lóbulos en su núcleo y esos son neutrófilos, doctores. Ok. Y el siguiente tipo de pólipo, doctores, es el pólipo amartomatoso. Y dijimos que un amartoma era tejido normal desorganizado en su sitio de origen. Entonces, en los pólipos amartomatosos, doctores, una de las características y la principal característica que tienen es que vamos a ver que la muscular de la mucosa, doctores, alcanza la superficie del epitelio. ¿Recuerdan ustedes la primera figurita que veíamos que tenía la mucosa y después teníamos la muscular de la mucosa, después la muscular propia, después la serosa? Entonces, la muscular, doctores, la muscular de la serosa, de la mucosa, no tiene nada que hacer en la lámina propia. Entonces, vamos a ver que tiene fibras musculares que efectivamente corresponden a ese tejido, pero no tendrían que estar en la mucosa, ¿de acuerdo? Nuevamente, este es otro pólipo amartomatoso, entonces vean, esta es la superficie del pólipo y vean estas bandas de músculo que se extienden incluso alcanzando la superficie de las foveolas. ¿Dudas o preguntas, doctores? Dijo que las bandas del... Ahí me hice un poco... Hola, doctora. Dijo que las bandas de la De capa músculo, muscular de la submucosa están en la mucosa, ¿verdad? muscular de la mucosa. Ok. Uh-huh. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, Doctora, doctora, A ver, Mario, ¿ibas a hablar? sí, pero si gusta, Oscar creo que dijo primero. Ok, a ver, Oscar. había dicho que en el de pólipos inflamatorios la lesión estaba cubierta por al menos 3 de sus lados de... Es que En yo no todos escuché. los pólipos, cuando nosotros vemos pólipos, 3 de sus caras están recubiertas por epitelio, el epitelio de donde se originó, solamente la base no tiene epitelio de superficie. Pero de ahí en fuera todas las caritas, o sea, todo va a estar revestido por la mucosa de donde se haya originado. Gracias. ¿Sí? Mario. Gracias, doctora. Entonces, cuando hablamos de un adenoma gástrico, no, aquí está, prácticamente es la lesión previa a la neoplasia, no, el cambio previo a la neoplasia, pero que no está generando en sí una alteración, ¿no? Cuando nosotros les hablamos o les decimos que el paciente tiene un adenoma, ¿sí? Lo que les estamos diciendo es que es una lesión que tiene displasia, ¿de acuerdo? Un pólipo nunca va a tener displasia. ¿Por qué? Porque es benigno, doctores. Los pólipos son benignos. Los adenomas tienen displasia. Y si recuerdan cuando vimos en el capítulo de neoplasias, vimos displasia, dijimos que tenía grados.
y que cuando ya se encuentra una displasia de alto grado, normalmente ya no va a revertir, lo único que queda es que se transforme en una neoplasia. En los adenomas es así. El término adenoma de entrada significa que tiene displasia de bajo grado. Entonces, cuando nosotros vemos un adenoma, les reportamos, los tipos de adenomas son estos tres: tubular, velloso y túbulo velloso. Entonces, cuando nosotros vemos un adenoma, doctores, nosotros les vamos a reportar o clasificar en cualquiera de estos tres. Y si nosotros les decimos adenoma tubular, significa es una lesión que tiene displasia de bajo grado, ¿de acuerdo? Porque todos los adenomas tienen displasia de bajo grado. Cuando tienen displasia de alto grado, entonces sí asentamos esa nota, adenoma tubular con displasia de alto grado. ¿Por qué? Porque significa, doctores, que está a casi nada de que haga su transformación en un adenocarcinoma. ¿De acuerdo? Excelente, ya. Muchas gracias, doctora. Ok. ¿Alguien más, doctores, que tenga dudas? Yo, ¿No? rápido. En el pólipo inflamatorio solamente mencionó una variante que es el juvenil. Para que no se confunda, nada más nos quedamos con ese. Hay otras características, doctores, que cuando no tiene infiltrado inflamatorio y tiene las dilataciones quísticas, doctores, le llamamos de retención, ¿ok? Además, cuando vemos pólipos, doctores, tenemos algunos pólipos que tienen dilataciones quísticas, doctores, pero no tienen infiltrado inflamatorio. Y en la superficie vemos un cambio hiperplásico, doctores. Esos le llamamos pólipos hiperplásicos secundario a uso de inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones, doctores, lo que van a hacer es precisamente facilitar o neutralizar el pH del estómago, doctores. Ojo, cuando hablamos de neutralizar, doctores, no significa que van a llevar el pH a 7, pero significa que lo están haciendo un poco más alcalino, lo están alejando del menos tantos, doctores, ¿de acuerdo? Lo acercan más a 0, a eso se refiere con neutralizar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen es intentar neutralizar. ¿Y cómo van a intentar neutralizar, doctores? Produciendo moco. Entonces, el moco se va a acumular en las glándulas y les produce dilataciones quísticas. Pero, ojo, esto solo nada más así como una nota informativa. No se lo aprendan porque se van a confundir, ¿de acuerdo? Entonces, muchos pacientes que abusan de los inhibidores de la bomba de protones, doctores, van a ser pacientes que tengan o pólipos hiperplásicos con las características estas de glándulas quísticas, doctores, o van a ser pacientes que estén empezando a hacer mucho cambio incipiente de formación de quistes, doctores, de las glándulas, no un quiste como tal, sino le hacen cambio quístico a las glándulas, a las foveolas, ¿de acuerdo, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, Muchas cuando gracias. nosotros vemos una biopsia al microscopio, tiene muchos cambios de ese tipo, a veces le asentamos allí, que vemos cambios por uso, le ponemos abuso, que en realidad, le ponemos uso, la palabra en realidad tendría que ser abuso, doctores, porque cuando tomamos el medicamento de una manera normal, no tenemos ningún problema. ¿Ok? No tenemos ninguna complicación. Los pacientes que están acostumbrados a tomar por cualquier cosa un inhibidor de la bomba van a empezar a hacer estos cambios y van a ser pacientes que en un tiempo determinado van a tener muchos pólipos, doctores, sobre todo gástricos, porque esos cambios los vemos en el estómago. Por los inhibidores de la bomba, los cambios los vemos en el estómago. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, los adenomas, doctores, son lesiones preneoplásicas. ¿Por qué son lesiones preneoplásicas? Por lo que vamos a ver es que tienen displasia. La displasia en los adenomas, doctores, es una displasia leve. Todos los adenomas tienen displasia leve para empezar.
y esa displasia leve se puede transformar a una displasia o displasia de bajo grado. La displasia de bajo grado se puede transformar a una displasia de alto grado. Cuando nosotros vemos que un adenoma tiene displasia de alto grado, doctores, entonces cuando sí lo anotamos. ¿Por qué? Porque se está modificando la displasia que acostumbra a tener un adenoma. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, doctores? Doctora, Sí. lo de la clasificación de la displasia se daba por la ubicación de su núcleo, ¿verdad? Así es, como lo vimos cuando vimos neoplasias, de que si está de la base hacia la porción media de la célula glandular, es de bajo grado. Si está de la mitad hacia la luz de la glándula, es de alto grado. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Los adenomas son las únicas lesiones que pueden progresar a neoplasias, ¿verdad, doctora? Otra vez, perdón. Los adenomas son las únicas lesiones que pueden progresar a neoplasias, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Ok, gracias. Ok, entonces, ¿cómo vemos los adenomas? Los adenomas y los pólipos, ¿sí? Ambos son protrusiones de la mucosa hacia la luz de una víscera hueca. ¿Cuándo le cambiamos el nombre, doctores? Cuando al verlo al microscopio vemos que tiene displasia. Si tiene displasia, en automático ya no es un pólipo, se llama adenoma, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, doctores, vean, esta es la mucosa normal, Esta lesión polipoide tiene un pedículo y todo esto es la lesión. La característica que tiene, doctores, es que las glándulas son tubulares, forman así, son circulitos, como si estuviéramos viendo las foveolas gástricas o la luz de la glándula gástrica, doctores. Pero si se fijan, en comparación con la base, se tiñe mucho más oscura las células de la lesión que estamos viendo. Si nosotros nos acercamos, vean, era hacia la base, las células de las glándulas se ven aparentemente normales acá, pero cuando nos acercamos a la porción que ya era la formación polipoide que nosotros veíamos, empezamos a ver que los núcleos están hipercromáticos, que los núcleos ya no están en la base y redondos como los esperamos ver de manera normal. Los núcleos se empiezan a ver pseudoestratificados, están alargados, doctores, en forma de puro. Y esto se le llama displasia de bajo grado o displasia, doctores. Entonces, cuando nosotros vemos estos cambios, en automático esto se convierte en un adenoma, ¿de acuerdo? Si nosotros nos acercamos más, vamos a ver, doctores, la diferencia entre la displasia de bajo grado y la displasia de alto grado. Entonces, si vemos esta porción, doctores, los núcleos, ¿sí? Esta es la base, esta es la superficie, doctores. Los núcleos se localizan de la base hacia la porción media, están hipercromáticos, doctores. En esta parte, vean cómo los núcleos que están pseudoestratificados, algunos se ven en la base y otros están alcanzando la mitad de del epitelio glandular. Esta es una displasia de bajo grado. Vean, igual en estas glándulas, doctores, las células no sobrepasan, los núcleos, perdón, no sobrepasan la mitad de la glándula. En estas, empezamos a ver, es el mismo corte, doctores, es la misma imagen, nada más que en diferente campo. Vean, los núcleos los observamos desde la base, pero vean cómo aquí están alcanzando la luz de la glándula. Esta es la luz de la glándula, lo blanco es la luz de la glándula. Y vean cómo de este lado igual están alcanzando luz glandular. Aquí igual, doctores, y acá igual. Está sobrepasando la mitad. Entonces, aquí es una displasia de alto grado. ¿Dudas o preguntas, doctores? Doctora, entonces si lo sobrepasan es de alto grado y si no lo sobrepasan es de bajo grado. Así es, si está de la mitad hacia la base es bajo grado, de la mitad hacia la luz es alto grado.
¿Sí? ¿Alguien más? ¿No hay preguntas ya? Dijo que los núcleos son alargados, ¿verdad, doctora? Sí, se toman forma de puro. Ujú. Y entonces, como quedan alargaditos, se les llama pseudoestratificados. Todos van a empezar en la base, todos los núcleos tienen que empezar en la base, pero como están alargados y se pueden plegar uno sobre otro, cuando lo vemos así en esta imagen, vemos que unos están más abajo y otros están más arriba, pero es por la pseudoestratificación, ¿ok? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok, si ya no tienen dudas, doctores, vamos a dejarlo acá y para la siguiente clase, Mario, van a estudiar neoplasias malignas de estómago. Sí. Y después vamos a continuar con, leen las neoplasias malignas de estómago, las más comunes, y van a leer GIST, ¿de acuerdo? Tumor del estroma gastrointestinal. Después van a leer intestino delgado, repasan histología, doctores, y empezamos con síndromes de mala absorción. Perfecto. Y, malformaciones congénitas de intestino delgado. ¿Sale? Por favor, Mario. Sí, gracias, doctora. Ok, cuídense, doctores. Buena tarde. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora.